A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Y hasta ahora nos complace presentar al doctor Roberto Escalante Semerena. Él es el secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Le agradecemos la deferencia, la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional y Conexión Perú. Qué gusto de saludarlo, doctor Escalante, muy amable de su parte. En primer lugar, agradecerle y comentarle que hoy acaba de culminar en Lima la 12ª reunión andina de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, ¿no? Evento que ha congregado a académicos y especialistas de la región, ¿no? Con el propósito de trazar un mapa, una hoja de ruta de la educación superior a escala global, ¿no? ¿Cuál es su evaluación, doctor Escalante? Bueno, muchas gracias en primer lugar. Buenas tardes. Señor Hernández, gracias por la oportunidad de dirigirme a su público. Bueno, los resultados de la reunión son resultados, me parece, interesantes, porque han puesto en relieve asuntos que son importantes para la educación superior en América Latina, en la región andina. Y hemos hecho también un repaso de lo que el mundo, particularmente después de la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior realizada hace un par de semanas, un poco más, en la ciudad de Barcelona y promovida por la UNESCO, estableció como las políticas que a nivel mundial se esperan que deben ser seguidas o que deben ser aplicadas para la educación superior en el orbe. Entonces, creo que ha sido una reunión positiva. Hemos tenido la asistencia in situ de profesores, de investigadores, de rectores, de vicerrectores, de decanos, y a la distancia también tuvimos una amplia audiencia. Más de 1.500 personas nos siguieron por las distintas vías digitales de comunicación que establecimos. Usted nos acaba de referir que ha servido como un balance los acuerdos que recientemente se alcanzaron en la Conferencia Mundial de Educación Superior que tuvo lugar en España, en Barcelona, de manera más específica, ¿no? Pero hay temas que marcan justamente esa agenda, ¿no? Uno de ellos la autonomía universitaria, ¿no? Que tanto se debate, ¿no? De manera global, ¿no? ¿Cuánto pesa la autonomía en la universidad para el manejo y la calidad educativa? Sin autonomía no hay universidad. Qué interesante respuesta. ¿Y por qué? Así de simple y de claro. Bueno, porque la universidad es un espacio de creación de conocimiento, es un espacio de repaso de los debates, de los amplios debates que hay sobre todos los asuntos en los que la universidad de que se trate está inserta, y que obviamente son siempre motivo de una variedad de puntos de vista, de distintos enfoques, de distintas epistemologías, de distintos abordajes, de distintas conceptualizaciones. Entonces ese espacio es necesario para poder buscar, intentar encontrar respuestas a complejos problemas que hoy vive la sociedad. El cambio climático, y todas las implicaciones que tiene el cambio climático sobre la economía, sobre el territorio, sobre la salud, todos los problemas relacionados también con la complejidad que significa la pobreza, la desigualdad, los problemas de género, los problemas de seguridad, en fin, toda la amplia gama de asuntos necesitan ser abordados en un ambiente en donde el que piensa de una manera tenga la oportunidad de decir lo que piensa, y el que no está de acuerdo también tenga la oportunidad de expresar su punto de vista y dar las justificaciones que soportan su argumentación. Y es en ese encuentro, en ese debate de altura, con base en elementos científicos, de datos, de informaciones, de trabajo de campo, de revisión de experiencias internacionales, como es posible intentar buscar
alguna respuesta o distintas respuestas a los problemas. Si eso no es posible, si hay alguien que dice no, como está ocurriendo en el Brasil, el gobierno dice la tierra es plana, y si el gobierno le impone a las universidades, impide que las universidades discutan si la tierra es plana o no, pues entonces estamos en una situación muy compleja, ¿verdad? Porque todos sabemos, y hay pruebas desde Galileo Galilei, ¿no?, que la tierra no es plana, y que entonces es necesario tener un espacio. La autonomía no es solamente un derecho de las universidades, es un derecho de la sociedad. La sociedad necesita, y la sociedad, por eso está en la Constitución de muchos países, incluida la del Perú, en donde se dice, las universidades tienen el derecho de autogobernarse, elegir a sus autoridades, distribuir sus recursos de manera como lo decidan sus cuerpos colegiados y demás. Y por supuesto, tienen la obligación de rendir cuentas. Tienen la necesidad de decirle a la universidad y a la sociedad qué es lo que han hecho con esos recursos, qué investigaciones han hecho, qué respuestas han encontrado a los diversos problemas. Y bueno, la sociedad juzgará si lo que la universidad está haciendo es lo correcto o no. Pero repito, sin autonomía no hay universidad. Es un derecho social. Estamos dialogando con el doctor Roberto Escalante Semerena, él es el secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, en el marco de la 12ª reunión andina de universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL, que ha culminado este mediodía, y cuyo anfitrión ha sido la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de globalización, doctor Escalante, ¿no?, ¿cómo es que logramos que se articulen, ¿no?, los proyectos de cooperación y que estos fortalezcan la internacionalización de la educación, ¿no?, superior sustancialmente, ¿no? Hoy vemos que hay muchos intercambios, hay mucha acción, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Pero ¿cómo es que paulatinamente ese mundo global hace que esto ya no se convierta simplemente en un intercambio, sino en una práctica constante? Bueno, ciertamente desde la década de los 80 se estableció a nivel mundial el multilateralismo y la globalización, como mejor la conocemos. Y bueno, hoy efectivamente estamos interconectados. Ahorita nos pueden ver en China, ¿no? y estar en la conversación. Hoy eso, de ese tamaño es el proceso de la globalización. Pero, señor Hernández, hay asuntos importantes en la globalización. Siempre en los procesos hay alguien que domina, hay alguien que dice cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Y la globalización en este caso, respecto de los países, por ejemplo, en vías de desarrollo, como son los países latinoamericanos y caribeños, ha venido de los países desarrollados. Los países desarrollados han sido los que han establecido los patrones que deben de regir el proceso de globalización. Y debo decirlo infelizmente, que nos han impuesto una serie de procesos que no necesariamente han sido beneficiosos para la economía y para la sociedad de los países. Déjeme hablarle del Perú, que es su país. ¿Cómo no? Como todos sabemos, el Perú ha crecido, ha tenido periodos de crecimiento económico muy importantes, tal vez de los más significativos en América Latina. Ahí está toda la bibliografía que la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, tiene a disposición de todo el mundo. Y sin embargo, en Perú persiste la pobreza a niveles importantes, y pobreza extrema. En algunas proporciones. Entonces eso quiere decir que la globalización no ha sido, o la manera en la que nos hemos insertado en la globalización, no ha sido necesariamente un proceso que ha beneficiado a
por lo menos la mayoría de la población, y eso es importante porque las promesas que fueron hechas, hay que recordar el consenso, el famoso consenso de Washington, nos dijeron, si entramos en la globalización, todos vamos a tener más trabajo, todos vamos a tener más ingreso, todos vamos a vivir mejor, la salud va a incrementarse, en fin. ¿Y qué pasó? Ahí está la pandemia. La pandemia fue un horror, pero que además abrió, ¿no? Se corrieron las cortinas de un teatro y se mostró la tragedia en la que viven los países latinoamericanos y caribeños. Sus sistemas de salud desorganizados, mal financiados, sin los instrumentos adecuados para atender a la población. Ahí están todos los miles o cientos de miles de muertos que tenemos. ¿Por qué? Porque no teníamos un sistema de salud, porque no teníamos además un sistema de investigación que hubiera podido promover la creación de vacunas, en donde las universidades son muy importantes. Las universidades públicas particularmente, que son las que hacen investigación, hay algunas universidades privadas que también hacen investigación, poca, pero la inversión que ha habido, el gasto público que hay para promover la investigación en las universidades públicas se ha reducido de manera drástica. En Brasil, por ejemplo, el gobierno de Bolsonaro ha reducido en 90% el ingreso de lo que es el CONCITEC aquí en Perú. Imagínense, el 90% para la agencia gubernamental que promueve la investigación en un país tan importante como lo es el Brasil. Usted menciona un tema interesante, ¿no? La educación como un derecho de las personas. Y le planteo la siguiente pregunta, que es un tema que en nuestro país se ha venido tocando de manera recurrente, ¿no? El ingreso libre a las universidades públicas, ¿no? ¿Es una medida pertinente? ¿Es una medida que es bienvenida o todavía es irrealizable? Yo creo que hay, bueno, déjeme decirle, como secretario general de la Unión de Universidades de América Latina, yo he tenido la oportunidad de conocer una variedad de universidades en todo el continente y en el Caribe, y hay universidades como las argentinas, por ejemplo, en donde el ingreso es libre. Todo el que ha terminado lo que es el ciclo escolar previo a la universidad puede ingresar a la universidad. Lo mismo ocurre en países como el Uruguay, por ejemplo. En algún momento también ocurrió en Cuba. Todo el que quería ir a la universidad, eso ha pasado. Pero ¿qué ocurre también en esos países? Entran todos los que quieren ir a la universidad, pero al término del primer año generalmente abandonan una gran cantidad de personas. Yo creo que si la educación superior es un derecho, los gobiernos tienen que hacer el esfuerzo presupuestal de inversión en infraestructura para tratar de ir poco a poco incorporando a la mayoría de la población a la educación superior. Mientras más educada tengamos a la población, mayor democracia, mayores oportunidades de ascenso social, mayores oportunidades de mayor bienestar. Entonces, es una buena apuesta invertir en la educación, pensándola como un derecho, en donde los que asistan a la universidad se eduquen como biólogos, como matemáticos, como economistas, como lo que usted quiera, pero que se eduquen también como ciudadanos, que sepan en dónde viven, que conozcan la historia de su país, que conozcan el contexto actual en el que está viviendo su país, que conozcan cuáles son los retos principales de la economía, de la sociedad, de la política, y que estén interconectados con el mundo, por supuesto, sin perder identidad. Hoy, estar en la globalización no quiere decir dejar de ser peruano, mexicano,
colombiano, argentino o lo que sea. Al contrario, debemos de mantener nuestra identidad y de usar lo mejor que la globalización nos puede ofrecer para promover las mejores cosas en donde vivimos. No todo lo que la globalización ofrece es buena, no todo. Eso hay que saber discriminar. Y entonces la educación superior es una buena manera de educar a la gente para que aprenda a discernir qué es lo que le conviene a la sociedad en la que vive y cómo puede aportar para que su región, el territorio en donde está, la provincia donde vive, el país en su conjunto en donde vive, encuentre soluciones importantes a todos los problemas que Finalmente, doctor Escalante, ¿cuánto hemos avanzado en América Latina en cuanto a los procesos de evaluación y acreditación en las universidades? Señor Hernández, es un avance heterogéneo. Es un avance heterogéneo. En algunos países no existe todavía la evaluación. En algunos países es voluntaria, como por ejemplo en México. En otros países, como Nicaragua, como Cuba, como Perú, es obligatoria. En Colombia también es voluntaria. Entonces hay una variedad, pero el problema no es ese. El problema no es si es obligatorio o no. Puede ser, hay que pensar en eso. El asunto es en qué consiste la evaluación. Hay muchas maneras de evaluar. Hay muchas maneras de saber lo que estamos tratando de conocer, de si es bueno o es malo. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. ¿Cómo estamos haciendo esa evaluación? Por ejemplo, yo creo que hay quienes están mucho más a favor de las evaluaciones cuantitativas, como son los rankings, por ejemplo, que son un tipo de evaluación, ¿no? A ver, ¿cuántos artículos has publicado en revistas internacionales? ¿Cuántos premios Nobel? ¿Cuántas computadoras tienes? ¿No? Ese tipo de evaluaciones. Hay otras versiones en donde lo importante es conocer, son versiones más de evaluación cualitativa, en donde, por ejemplo, lo que a mí me interesa conocer más de una universidad, por ejemplo, la escuela, la universidad que está en Puno, no recuerdo ahorita el nombre, pero la Universidad del Altiplano. La Universidad del Altiplano, ¿cuál es la pertinencia y el impacto de lo que está haciendo esa universidad? Déjeme decirle que yo la conocí hace algunos años y tenía doctores educados en las mejores universidades del mundo, particularmente norteamericanas. Encontré solamente una investigación sobre el lago Titicaca. Todas las demás investigaciones que hacían los profesores en esa universidad tenían relación con temas que venían más bien de las universidades en donde habían estudiado. ¿Cuál va a ser el impacto? Entonces, ¿cuál es la pertinencia entonces de ese trabajo? Entonces, eso es lo que hay que medir, por ejemplo, ¿no? Esas son el tipo de cosas. Entonces, ese es el debate, ese es uno de los debates que hay y que yo sé que en Perú está muy sobre la mesa y sobre lo que hay que discutir. Yo creo que toda esta discusión de la SUNEDU y el CINEACE y demás es un asunto que el gobierno haría muy bien en explicarle a las universidades y a la sociedad cómo está haciendo estas cosas, cómo elaboró las metodologías para evaluar a las universidades, a quiénes consultó. ¿Fueron los universitarios los que dieron su opinión o fueron solamente los expertos, los consultores? ¿Quiénes? Eso es lo que hay que hacer y no se ha hecho, yo creo, o suficientemente. Doctor Roberto Escalante Semerena, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, ha sido un grato conversar con usted. Gracias, muy amable de su parte. Hemos presentado Conexión Perú.
Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.